El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Katia, una perrita que debido a su sobrepeso presenta dificultades al caminar. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos a Katia, una perrita que luego de ser esterilizada comenzó a presentar aumento de peso y esto le trajo en consecuencia tener problemas en sus articulaciones, por lo cual ahora tiene problemas al caminar. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Ella es Katia y ella es Valeria, son hermanas. Katia es una perra sumamente cariñosa. Le encanta, como a todos los perros, que la acaricien, pero ella todavía un poco más. Yo solía correr con un grupo de compañeras de la empresa y cerca de ahí estaban ellas dos pequeñitas. Las abandonaron, seguramente porque eran perras. Una señora se acercó y ella se ofreció para buscarles casa. Al día siguiente resultó que su contacto se había enfermado, que la retuviera todavía una semana más. Al final hice el balance de: Julio, tienes espacio, puedes hacerte cargo de ellas, bueno, va. Como no las quería separar, pues ya me quedé con las dos. Son perras que tienen actividad física. De hecho, las dos tenían mucha actividad física. Si tú puedes ver, ella es delgada, ambas son hermanas, son adoptadas. Tenían el mismo físico, la misma complexión, pero por circunstancias de Katia, de su padecimiento, es que empezó a subir de peso a raíz de que la esterilizaron. Y ya no hace la misma actividad física que su hermana. Ya no puede correr y no puede caminar más allá de 1 kilómetro diario, cuando ella, lo normal eran 10 kilómetros, ya sea de correr o de caminar. Katia es una pacientita mestiza de 8 años que nos refieren porque ella anteriormente era una perrita muy activa. Posteriormente la esterilizaron y empezó a subir de peso. Y su propietario notó que ella ha disminuido su actividad. Y es muy dramático porque anteriormente ella corría 10 kilómetros y ahora con dificultades en un día acumula 1 kilómetro y es un cambio muy dramático a su estilo de vida que tenía anteriormente. Aunado a esto, ella ha subido de peso y ya se está notando que no puede apoyar de forma adecuada el miembro torácico izquierdo. Algunos machos o algunas hembritas pueden subir de peso después de una esterilización debido a que restringimos nosotros las hormonas esteroidales. ¿Cuáles son estas hormonas esteroidales? La testosterona que producen los testículos o bien los estrógenos que producen los ovarios. Cuando nosotros retiramos este estímulo, el cuerpo empieza a consumir menos oxígeno y por lo tanto requiere menos energía. Si el paciente continúa consumiendo una dieta normal, muchas veces estos pacientes empiezan a acumular energía y eso se ve traducido en un acúmulo de grasa. Entonces es lo que sucede cuando llegamos a esterilizar a los perritos. No sucede en todos, en algunos llega a ocurrir. La baja de actividad en ella se ha debido a que las articulaciones se están afectando por el aumento de peso y ella empieza a tener dolor en esas articulaciones. Por lo tanto, ella prefiere moverse menos porque cada que se mueve le duele. Tiene un prediagnóstico ya que le hicieron de sus patas, le tomaron placas, problemas en los carpios, un problema degenerativo que va a ir en aumento. Entonces hay que buscarle dos cosas. Por un lado, bajarla de peso, pero el problema entiendo que Carcan son especialistas en prótesis, en aparatos. Yo había comprado unas prótesis en Estados Unidos que no le quedaron, no eran prótesis, eran férulas que no le quedaron. Entonces la otra opción es el carrito. Entonces vengo a Carcan, que fueron los que ubiqué en México, hago cita, me desplazo y es el hecho de que aquí estoy buscando que le hagan un carrito, que en su caso de ella es un carrito más elaborado, que es de 4 patas, porque su problema es con las patas delanteras. No es como los que ves allí, que son de 2, sino de 4, que son un poco más atípicos. Y esa es la idea, que salga con un carrito, que salga con un diagnóstico, confirmar lo que ya sabía yo, y que le den más opciones también que analicen si puede ser candidata a que le hagan operación, que ya de entrada lo habían descartado, ¿no?
Por eso es la idea de estar aquí en Carcán. Encontramos un paciente que afortunadamente no tiene afecciones en su corazón, sin embargo sí tiene un incremento de peso pues notorio, y además de eso en el examen ortopédico evaluamos que varias articulaciones están afectadas, sobre todo las articulaciones de los carpos, los codos, las rodillas y la cadera. El hecho de que las articulaciones presenten una enfermedad articular degenerativa es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que sí tiene una carga genética de herencia, hay líneas familiares o tipos de perritos que son más pesados, que tienen predisposición, por ejemplo, a la displasia de cadera o a la enfermedad articular degenerativa de la cadera. También tiene que ver mucho con el estilo de vida, perritos que a lo mejor son más sedentarios, que suben de peso, tienen más predisposición a tener problemas articulares degenerativos, y pues realmente en este caso pues fue por la esterilización que ella empezó a subir de peso y empezó a tener más carga en esas articulaciones y más desgaste. La actividad física, lejos de lo que muchos creen que desgasta las articulaciones, en realidad mantiene sanos los músculos. También no tiene que ser una actividad física de ejercicios de alto impacto. Si son caminatas o natación, por ejemplo, les ayuda mucho a tener los músculos sanos y de esta forma tener también las articulaciones sanas. Empiezas tú a notar que ya no puede caminar lo mismo, que ya no puede correr, pero tienes la esperanza de que a lo mejor con una operación te digan y que puede caminar. Pero cuando te dicen que es algo degenerativo, sabes que esto va a ir en aumento. En algunos casos, debido a la esterilización, nuestros perros y gatos pueden tener mayor predisposición a aumentar de peso. Sin embargo, este se puede controlar dándole una alimentación especial para perros o gatos que han sido esterilizados. Desafortunadamente, en el caso de Katia, este aumento de peso fue el que generó que se detonara este problema degenerativo que sufre en sus articulaciones. Ahora haremos una pausa y regresando conoceremos cuál será el tratamiento al que será sometida para corregir este problema aquí en Clínica de Animales. Katia es una perra sumamente cariñosa, empezó a subir de peso a raíz de que la esterilizaron. En el examen ortopédico evaluamos que varias articulaciones están afectadas, sobre todo las articulaciones de los carpos, los codos, las rodillas y la cadera. Empiezas tú a notar que ya no puede caminar lo mismo, que ya no puede correr, pero tienes la esperanza de que a lo mejor con una operación te digan y que puede caminar. Pero cuando te dicen que es algo degenerativo, sabes que esto va a ir en aumento. Ahora regresemos a la historia de Katia y veamos cuál será el tratamiento al que será sometida para corregir este problema degenerativo en sus articulaciones, aquí en Clínica de Animales. Bien, ¿qué estoy encontrando en Katia el día de hoy? Katia el día de hoy presenta molestias en varias zonas articulares. ¿Cuáles son esas zonas articulares? Inicialmente el carpo, la zona de los carpos del lado izquierdo, del miembro torácico izquierdo, está presentando un aumento de volumen y ya también está presentando algo de crepitación. Este aumento de volumen, ¿a qué se puede atribuir? Bien, a que está habiendo algún cambio compensatorio del hueso debido a que está sufriendo un proceso degenerativo articular. Esa es una zona importante, pero hay una zona que también me preocupa bastante, que es la zona de las caderas. La del lado izquierdo, que es el mismo lado que la patita delantera está afectada, ya está teniendo también afección. Incluso si yo la veo de frente y la veo caminando, tú obsérvalo, vela desde atrás y vas a ver cómo la pierna izquierda se nota con menos cantidad de músculo que la del lado derecho. Ella por el dolor empieza a cargar menos peso. Al hacer eso, lo que estoy viendo también de su lado derecho, al hacer eso, esos músculos se van atrofiando y haciendo que la articulación tenga cada vez más peso, y eso significa que le va a doler cada vez más. ¿Y qué está haciendo ella? Ella está compensando. Del lado izquierdo ya trae una crepitación en el hombro y una crepitación en el codo. Del lado derecho, perdón. ¿Eso qué significa? Que como el lado izquierdo le está molestando,
ella está haciendo esto. Al estar haciendo esto, todo el peso lo está recargando del lado derecho, haciendo que se degeneren más rápido los cartílagos. Afortunadamente no trae dolor del lado derecho todavía, pero si yo dejo que esto siga progresando, en un futuro 2 o 3 años, ella va a empezar a presentar dolores severos. Y yo no quiero que sea un perrito que en algún punto quede limitado del movimiento por la cuestión de que tenga dolores severos para poder desplazarse. ¿Qué es lo que vamos a trabajar con ella? Bien, primero, estrategia, cómo la vamos a bajar de peso. Sí tiene que ser actividad física. Quien te diga que debe de estar en reposo, eso no es real. Lo que tiene que pasar es que el músculo debe tener actividad física, porque si no el músculo se viera haciendo cada vez más pequeño. E incluso estaría indicado para ella hidroterapia o estaría indicado electroestimulación con EMS para que los músculos crezcan y se fortalezcan. Me siento tranquilo, estoy encontrando lo que yo buscaba, que era que la valoraran y ver la opción de los carritos. Ya vi un carrito que trajeron por allí. Es fácil ver los modelos de 2, pero no los de 4 patas. Entonces ya platiqué directamente con la persona que los fabrica, le di las especificaciones, vieron a Katia caminar y me parece que el producto que puedo tener para Katia va a ser satisfactorio porque está pensado para ella, ¿no? Es un producto que puede ser más personalizado a su talla, a su medida. Y bueno, ya te estaré contando luego ya que lo use ella cómo va. Muy importante, si yo tengo un cachorro de talla grande, estar checando que no tenga alguna alteración al caminar. Muchas personas ven a los perritos de talla grande cuando son cachorros y dicen, mira, camina bien chistoso, parece que la cadera le está moviendo demasiado, está bamboleando y es algo gracioso. En realidad eso puede significar que ese paciente está teniendo un problema en su cadera y que si yo no le doy atención pronta, esto va a empeorar, ¿no? Pacientes que ya son adultos y empiezan a subir de peso, inmediatamente hacer un estudio de sangre para ver si no tienen un problema endocrino o bien empezar a trabajar una dieta adecuada para que estos pacientes no sigan subiendo de peso. Muy importante que los pacientes no sean sedentarios, que tengan actividad física. Y si yo ya veo algún problema articular o tengo antecedentes familiares de problemas articulares en esos perritos, empezar a manejar condromoduladores desde etapas tempranas de la vida. Etapas tempranas estamos hablando de 1 a 3 años si yo ya tengo antecedentes familiares. Bien, porque entiendo que son profesionales aquí, son experimentados, tienen experiencia en este tipo de cosas, en prótesis, en adaptaciones, en lesiones, en articulaciones. Y me deja más tranquilo, ¿no? Porque siempre está la opción. Yo quería venir aquí desde hace como unos 6 meses, ¿no? Entonces por circunstancias no podía porque no estoy directamente aquí en Ciudad de México. Pero bueno, ya finalmente vine y ya me voy más tranquilo de confirmación, ¿no? De saber que estoy haciendo lo correcto con ella. Y bueno, seguiré intentando otras opciones que pudieran existir también siempre, ¿no? Siempre tratando de mejorar su calidad de vida. Katia se va a casa con un protocolo de condromoduladores, con un protocolo de analgésicos, con una serie de recomendaciones para su dieta, su nueva dieta, que le va a ayudar a ir perdiendo poco a poco peso, y también se va con una indicación muy importante de fisioterapia. Ya vamos a enseñarle al propietario a trabajar algunos ejercicios en casa y también lo adecuado sería que la traiga constantemente al centro de fisioterapia aquí en Carcán para que podamos estar trabajando con él de la mano para que Katia mejore su calidad de vida. O sea, para mí ellas son mis amigas y somos una manada, somos una familia de 3, son un referente siempre para muchas cosas, ¿no? Somos amigos y siempre lo vamos a hacer, ¿no? Hay ciertas razas que pueden tener tendencia a desarrollar problemas en articulaciones y cadera. Por ello es necesario que los estemos llevando constantemente al médico veterinario para que los revisen, les hagan estudios, análisis y a partir de eso determinen un posible tratamiento para prevenir y evitar que llegue a este desgaste de articulaciones. A pesar de que en este caso es una mezcla, es una criollita, aún así tiene ciertas características de algunas razas como el pastor alemán que pueden ser predispuestos a tener problemas en articulaciones. Y aunado
sumado a su aumento de peso, desarrolló este problema para evitar que pudiera caminar de manera normal. Sin embargo, recuerden amigos que es muy importante que siempre esterilicemos a nuestros animales de compañía, y si nos preocupa que suban de peso, es necesario acudir con un especialista que también nos recomiende la alimentación adecuada para evitar estos problemas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.